Hola, soy Sofía. El día en que recibí el mayor honor de mi carrera hasta ese momento, mi propia madre me miró con una sonrisa helada y me dijo que en el evento me confundirían con el personal de limpieza. Y lo peor de todo es que, por un instante, una parte de mí le creyó. Esa es la herida más profunda que te puede dejar tu familia, la duda que siembran en tu propio valor. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan insignificante que casi llegas a desaparecer por completo? Antes de contarte cómo esa misma noche terminó con cada persona en ese salón mirándome fijamente, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el personal de limpieza se convierte en el invitado de honor. Todo comenzó, como solían hacerlo las peores humillaciones, en el almuerzo del domingo. La escena era siempre la misma en la mansión de mis padres en Coral Gables. La mesa de caoba pulida hasta reflejar nuestros rostros, los cubiertos de plata pesando en las manos y un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Allí estaban mi padre, Alejandro, un titán legal cuyo respeto se medía en veredictos ganados. Mi madre, Isabela, una reina de las juntas directivas de fundaciones benéficas. Y mi hermano mayor, Mateo, el heredero perfecto que seguía los pasos de mi padre sin cuestionar nada. Y luego estaba yo, la fundadora de una startup tecnológica. La anomalía, el pasatiempo que se negaban a tomar en serio. En mi bolso, la invitación de la Universidad de Miami se sentía como un objeto de otro universo, pesado y lleno de una promesa que temía se rompiera. Reuní todo el valor que tenía. El simple acto de carraspear para llamar su atención pareció un trueno en la quietud del comedor. Recibí una invitación, dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. De la Universidad de Miami, para su gala benéfica anual. Me invitaron como invitada de honor. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio habitual de la indiferencia, sino uno cargado de incredulidad. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su filete. Mateo esbozó una sonrisa burlona. Solo mi madre reaccionó, levantando una ceja perfectamente arqueada. Con la mano temblorosa, saqué la invitación y la coloqué sobre el mantel blanco. El elegante cartón color crema, con el sello dorado de la universidad, parecía un intruso en su mundo impecable. Isabela tomó la invitación, sosteniéndola por las esquinas como si estuviera sucia. Sus ojos la recorrieron y luego se posaron en mí. Y entonces se rió. No fue una risa alegre, sino un sonido agudo y cortante, diseñado para desarmar. Tú, soltó, dejando la palabra suspendida en el aire como un veneno. ¿En un evento así? Sofía, por favor, eres adorable con tu pequeño negocio de computadoras, pero seamos realistas. Te confundirán con el personal de limpieza. Cada palabra fue un golpe físico. El aire se escapó de mis pulmones y el lujoso comedor, con su lámpara de araña de cristal y su vista al jardín impecable, de repente se sintió como la celda más sofocante del mundo. La humillación era tan completa que me quemaba la cara. Mi padre, Alejandro, decidió que era su turno. Dejó el tenedor a un lado con una deliberación escalofriante y me miró por primera vez desde que había empezado el almuerzo. Su voz, siempre baja y precisa, era más letal que cualquier grito. Tu madre tiene un punto, dijo con frialdad. Si insistes en esta tontería de ir, al menos no nos avergüences. Encuentra un rincón, siéntate allí y no hables con nadie. No necesitamos que tu pequeño proyecto manche el nombre de la familia. El nombre de la familia. Nunca había sido mi nombre, solo uno que me prestaban con condiciones. Mateo, siempre el eco de mis padres, asintió con aire de suficiencia. Sí, Sophie, añadió, no intentes jugar en las ligas mayores, no es lo tuyo. Mi mano, por instinto, voló hacia el pequeño broche que llevaba en mi blusa. Era el logo de mi empresa, una S estilizada dentro de un círculo, un regalo que me hice a mí misma cuando cerré mi primer contrato millonario. Mi madre lo había visto más temprano esa mañana. ¿Qué es esa cosa tan barata?, había comentado con desdén. Parece sacada de una máquina de chicles. Pero en ese momento, mientras tus palabras crueles resonaban en la habitación, ese pequeño trozo de metal se convirtió en mi ancla.
Era el único objeto en ese espacio que era verdaderamente mío, un símbolo silencioso de un mundo donde mi trabajo sí importaba, donde no era invisible. Se sentía como un escudo diminuto pero impenetrable contra el asalto de su desprecio. No recuerdo haber probado un solo bocado más. El sabor de la comida, preparada por un chef privado, se convirtió en ceniza en mi boca. Me quedé sentada, asintiendo mecánicamente, convertida en un fantasma en la mesa de mi propia familia. La conversación siguió sin mí, fluyendo hacia temas que sí consideraban importantes. Torneos de golf en el club, la última adquisición de arte de Isabela y la inminente promoción de Mateo en el bufete de mi padre. Fui borrada de la ecuación. Años de esfuerzo, de noches sin dormir, de presentarles mis métricas de crecimiento y los artículos que se escribían sobre mi empresa en revistas especializadas. Todo se desvaneció. En su universo, definido por el Patek Philippe en la muñeca de mi padre y el Mercedes-Benz en el garaje, mi éxito era una mancha, una vergüenza. Me disculpé diciendo que tenía dolor de cabeza, una mentira que se sentía dolorosamente cierta. El dolor era real, una banda de presión apretando mi cráneo, alimentada por lágrimas no derramadas y una rabia sorda que no sabía cómo expresar. Mientras subía la gran escalera curva de esa mansión que nunca se sintió como un hogar, sus risas me siguieron desde el comedor. Ya no se reían de mí, pero el eco de su burla anterior me perseguía por los pasillos. Dentro de mi antigua habitación, un santuario a la hija que ellos querían que fuera y que nunca fui, me miré en el espejo. Vi el dolor en mis ojos, claro y profundo, pero debajo de él algo más comenzaba a arder. Una llama fría y decidida. Habían ido demasiado lejos. Cerré la puerta con llave y llamé a la única persona que me veía por quien era realmente, mi amiga Camila. Mi voz se quebró mientras le contaba lo que acababa de suceder. Ella no me ofreció lástima, sino algo mucho más valioso, fuerza. Sofía, este es el momento, dijo, su voz firme y clara a través del teléfono. No vas a ir a esa gala por ellos. Vas a ir por ti. Deja que vean a quién han ignorado todos estos años. Tu presencia allí no es una súplica de aceptación, es una declaración. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la niebla de mi dolor. Una declaración. Tenía razón. No iba a esconderme en un rincón. Iba a estar allí, y mi sola presencia sería mi respuesta. En ese instante, la decisión se solidificó en mi interior. La guerra por su aprobación había terminado. Yo había perdido, y al hacerlo, finalmente era libre. Colgué el teléfono con Camila y el eco de su voz. Es una declaración. Resonó en el silencio opresivo de mi habitación. Me quedé de pie en medio de un espacio que ya no sentía como mío. Cada objeto era un testamento de la hija que mis padres habían intentado moldear. Los libros de derecho que nunca abrí, los trofeos de equitación de una pasión que abandoné, las fotos en marcos de plata donde mi sonrisa siempre parecía forzada junto a la de ellos. Era como estar en el mausoleo de una vida que no era la mía. La rabia inicial que sentí en el comedor se había enfriado, transformándose en una calma gélida, una resolución tan dura como el diamante. Ya no buscaba su calor, solo una salida limpia. Mi presencia en esa gala no sería una pregunta, sino una respuesta definitiva a una pregunta que ellos nunca se molestaron en hacer. ¿Quién era yo en realidad? Los días siguientes se convirtieron en una preparación silenciosa para la batalla. Pero mi armadura no sería la que mi madre habría elegido. Rechacé la idea de ir a las boutiques de Bal Harbour que ella frecuentaba, donde cada compra venía con una dosis de juicio y una etiqueta de precio que servía como insignia de pertenencia. En cambio, busqué en el closet de mi propio apartamento, ese pequeño espacio en Brickell que era mi verdadero santuario, y encontré un vestido que había comprado para celebrar la expansión de mi empresa. Era de un color azul profundo, casi negro, de corte impecable y sin adornos. Era elegante, sí, pero su valor no residía en la marca, sino en lo que representaba para mí, mi propia independencia, ganada con mi propio esfuerzo. Vestirme para esa noche no se trataba de impresionarlos, sino de ser fiel a mí misma, quizás por primera vez en su presencia. Mientras planchaba el vestido,
Un recuerdo amargo afloró con una claridad dolorosa. Tenía 22 años y acababa de asegurar mi primera ronda de financiamiento importante. Corrí a casa, con el documento del acuerdo aún tibio por la impresora, sintiendo que finalmente tenía algo tangible que mostrarles, una prueba de que mi pasatiempo era real. Se lo presenté a mi padre en su estudio, una habitación revestida de caoba y olor a cuero y éxito. Él tomó los papeles, los hojeó por encima con una expresión de aburrimiento y me los devolvió. «Felicitaciones», dijo, su tono desprovisto de cualquier emoción. «Lograste que unos extraños te dieran dinero para seguir jugando a la tiendita. Llámame cuando generes ganancias reales». Esa frase, jugando a la tiendita, se había quedado grabada en mi mente, una espina venenosa que me recordaba constantemente mi lugar en su jerarquía. El día de la gala, una pesada quietud se instaló en la mansión. Mis padres y Mateo se movían a mi alrededor como si yo fuera un mueble, preparándose para el evento con una emoción que nunca me incluía. Mi madre bajó las escaleras luciendo un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi primer año de salario, y sus ojos me barrieron de arriba abajo. «¿Vas a ir con eso?», preguntó, una arruga de desdén formándose en su frente. «Bueno, supongo que es apropiado. Al menos es oscuro, no llamarás mucho la atención». No hubo crueldad abierta en sus palabras, solo esa indiferencia calculada que era mucho peor. La confirmación de que mi única virtud a sus ojos esa noche sería mi capacidad para pasar desapercibida. Asentí en silencio, negándome a darles la satisfacción de una reacción. Antes de salir, me detuve frente al espejo de mi habitación. Sobre el tocador estaba el pequeño broche con el logo de mi empresa, esa S estilizada que mi madre había despreciado. Lo tomé en mis manos y el metal frío se sintió pesado, sólido. Era más que un simple accesorio. Era la suma de cada noche en vela, cada rechazo de un inversor, cada error de programación solucionado a las 3 de la mañana, cada triunfo silencioso que nunca celebraron. Era el símbolo de un mundo que ellos no podían ver ni entender, un mundo que yo había construido sola, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. Con un gesto firme y deliberado, lo prendí a mi vestido, justo sobre mi corazón. Brillaba sutilmente contra la tela oscura, un pequeño faro en la oscuridad. Decidí conducir mi propio auto. Dejé el reluciente Mercedes-Benz de mi padre y el convertible de Mateo en el garaje y saqué mi sedán, un auto práctico y eficiente que había comprado con las primeras ganancias de mi compañía. Mientras conducía por las calles arboladas de Coral Gables hacia la universidad, el contraste era casi poético. Ellos se movían en símbolos de estatus heredado, yo me movía gracias al fruto de mi propio trabajo. En un semáforo en rojo saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco, navegué hasta la página de donaciones de la gala y respiré hondo. Mis dedos se movieron con seguridad sobre la pantalla, ingresando el monto. $1.000.000. Confirmé la transacción. No hubo fanfarria ni fuegos artificiales, solo una notificación silenciosa en la pantalla. Un acto invisible con un poder inmenso. Llegué al evento sola. Desde mi auto vi a mi familia en la entrada del salón de baile, perfectamente integrados en el glamoroso enjambre de la élite de Miami. Mi padre le daba una palmada en la espalda a un juez federal. Mi madre reía con la esposa de un magnate inmobiliario. Mateo encantaba a un grupo de herederas. Eran los reyes de este universo, y ni una sola vez miraron hacia la entrada para ver si yo había llegado. Esa punzada de dolor, tan familiar, fue diferente esta vez. No era la herida de ser olvidada, sino la claridad de ser finalmente libre. Estaba allí, a solo unos metros de distancia, pero en un universo completamente diferente, uno que ellos ni siquiera sabían que existía. Entrar al salón de baile fue como sumergirse en un mar de luces y murmullos. La opulencia era abrumadora. Candelabros de cristal del tamaño de autos pequeños, arreglos florales extravagantes y el tintineo de copas de champán. Por un instante fugaz, la inseguridad me golpeó como una ola. La voz de mi madre resonó en mi cabeza. Te confundirán con el personal de limpieza. Y sentí que todos los ojos estaban sobre mí, juzgando mi vestido sencillo.
mi falta de joyas ostentosas. Me sentí pequeña, una impostora en un mundo que no me pertenecía. El peso de años de sentirme inadecuada amenazó con aplastarme allí mismo, en medio del lujo y el poder que mi familia tanto adoraba y que a mí me resultaba tan ajeno. Busqué mi nombre en la lista de asientos y, tal como mi padre había sugerido, mi mesa era la número 42, ubicada en el rincón más alejado del escenario principal. Desde allí, tenía una vista perfecta de la mesa VIP, la número 1, donde mi familia estaba sentada, riendo y bebiendo, rodeada de las personas más influyentes de la ciudad. La humillación era tan calculada, tan exquisitamente cruel, que casi podía admirar su precisión. Me habían colocado físicamente en el lugar que creían que me correspondía, en los márgenes, fuera de la vista, irrelevante. Me senté, sintiendo sus miradas ocasionales, cargadas de una mezcla de lástima y desdén. La injusticia ya no era solo verbal, ahora estaba mapeada en la geografía misma de la habitación. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un hombre mayor, sentado a mi lado, se inclinó hacia mí. «Disculpe», dijo, ajustándose las gafas. «¿Usted es Sofía Vargas, de la empresa Innovate AI?» Asentí, sorprendida. «Soy el doctor Morales, del Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad». Leí el artículo sobre su plataforma en una revista especializada. Lo que está haciendo con el aprendizaje automático para la logística es, francamente, revolucionario. Es un honor conocerla. Sus palabras, sinceras y llenas de un respeto genuino, fueron como un bálsamo para una herida que no sabía que sangraba tan profundamente. Alguien en esa sala me veía, no como la hija de Alejandro Vargas, sino como yo misma. Levanté la vista hacia la mesa de mi familia. Estaban enfrascados en su mundo de apariencias, ajenos a todo lo que no fuera su propio reflejo. En ese momento, Mateo se giró y su mirada se cruzó con la mía. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro, un gesto que lo decía todo. «Te lo dije, este no es tu lugar». Y en ese instante, toda la angustia, toda la necesidad de su aprobación, todo el dolor acumulado durante 25 años, se evaporó. Se disolvió en la calma absoluta que me inundó. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo una profunda y serena certeza. Él tenía razón. Ese no era mi lugar. Mi lugar estaba en otra parte, y esa noche ellos y todos los demás en esa sala finalmente lo descubrirían. La sonrisa de Mateo se desvaneció en el fondo del salón, convirtiéndose en un punto más en la constelación de rostros indiferentes, y con ella se fue la última brasa de dolor que quedaba en mí. Esa calma fría que me había invadido en mi habitación ahora era mi estado natural. Observé a mi familia en su mesa VIP, la número 1, como si estuviera viendo un documental sobre una tribu lejana. Se movían con una gracia estudiada, sus risas eran precisas, sus gestos calculados para proyectar poder y pertenencia. Mi padre, Alejandro, hablaba con un senador, su mano gesticulando con la autoridad de un director de orquesta. Mi madre, Isabela, sonreía a la esposa de un banquero, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, eran perfectos en su papel, y por primera vez me di cuenta de que todo era eso, un papel, una actuación impecable en el teatro de la alta sociedad de Miami. La conversación en mi mesa, la número 42, era sorprendentemente animada. El doctor Morales me presentó a una mujer que dirigía un fondo de capital de riesgo y a un joven emprendedor que había desarrollado una aplicación para la sostenibilidad. No me preguntaron quién era mi padre ni a qué club pertenecía mi familia. Me preguntaron por los desafíos de escalar mi negocio, por mi opinión sobre las últimas tendencias en inteligencia artificial, por la ética detrás de los algoritmos. Cada pregunta era un reconocimiento, una validación, que no sabía que anhelaba porque venía de un lugar genuino. Hablaba con pasión, mis manos se movían mientras explicaba un concepto complejo y sentí una energía que nunca experimenté en la mesa de caoba de Coral Gables. Aquí, en este rincón olvidado, estaba siendo vista. De repente, las luces del salón se atenuaron y un hombre elegante subió al escenario. Era el decano de la universidad, el maestro de ceremonias de la noche. Su voz resonó a través de los altavoces, agradeciendo a todos por su presencia y su generosidad.
Esta noche celebramos no solo el futuro de nuestra institución, sino también el poder de la comunidad para transformar vidas, dijo con una sonrisa cálida. Observé a mi familia. Dejaron sus conversaciones a un lado, sus rostros adoptando una expresión de seria atención. Este era su territorio, el momento de los reconocimientos públicos, de los aplausos que validaban su existencia. Estaban listos para recibir los honores, o al menos para aplaudir a sus pares que los recibirían. El decano continuó, hablando de la importancia de las becas que la gala financiaba. Cada donación, grande o pequeña, nos acerca a nuestro objetivo, explicó. Pero esta noche hemos sido testigos de un acto de generosidad verdaderamente extraordinario. Hemos recibido una donación anónima que no solo ha superado nuestra meta, sino que la ha pulverizado. Una donación que cambiará el paradigma de nuestras becas de ciencias para la próxima década. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Vi a mi padre inclinarse hacia mi madre, susurrando algo. Probablemente estaban haciendo una lista mental de los sospechosos habituales. Los magnates inmobiliarios, los multimillonarios tecnológicos que coleccionaban yates y filantropía como pasatiempos. La idea de que pudiera ser alguien fuera de su círculo íntimo ni siquiera se les cruzaría por la mente. Desde mi mesa pude escuchar fragmentos de su especulación. ¿Será Ricardo Morales, el de la constructora? Susurró mi madre a Mateo lo suficientemente alto como para que su mesa vecina la oyera. Mateo negó con la cabeza. No, apuesto a que es el viejo señor Ferrer. Siempre le ha gustado hacer una entrada dramática con su chequera. Sus voces estaban llenas de una emoción casi infantil, la emoción de estar cerca del poder, de conocer a los jugadores. Me miraron fugazmente, una mirada que decía, esto es algo que tú nunca entenderías. Y por primera vez estuve de acuerdo con ellos. Ese juego de adivinar el tamaño de la riqueza ajena, esa obsesión por la jerarquía financiera, era un lenguaje que, afortunadamente, yo ya no hablaba. Me sentí increíblemente ligera, como si me hubiera quitado un abrigo que pesaba 1 tonelada. Mientras ellos susurraban, el doctor Morales se volvió hacia mí. «Quienquiera que sea, es un héroe», dijo en voz baja. He visto a estudiantes increíblemente brillantes tener que abandonar sus estudios por falta de fondos. Una donación de ese calibre no es solo dinero, es esperanza. Es una declaración de fe en la próxima generación. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Esperanza. Eso era exactamente lo que quería dar. La misma esperanza que yo había necesitado cuando luchaba por construir mi empresa desde cero, pidiendo pequeños préstamos y trabajando desde la mesa de la cocina de mi diminuto apartamento. Era un círculo que se cerraba, un acto que le daba un significado más profundo a cada línea de código que había escrito y a cada contrato que había firmado. El decano en el escenario sonrió de nuevo. El generoso donante deseaba permanecer en el anonimato, anunció, y pude ver una ola de ligera decepción en los rostros de la mesa número 1. El drama se había desinflado. Sin embargo, continuó el decano, haciendo una pausa dramática, el comité y yo hemos logrado convencer a esta persona de que nos permita, al menos, reconocer su increíble contribución. Creemos que un acto de esta magnitud merece ser celebrado públicamente, para inspirar a otros. El interés en la sala se reavivó instantáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia el escenario, esperando el nombre. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, no con nerviosismo, sino con una extraña y serena anticipación. Era como estar en la cima de una montaña rusa, justo antes de la gran caída. Instintivamente, mi mano se posó sobre el broche en mi vestido. El metal frío se sentía como un ancla en medio de la creciente tensión del salón. El pequeño logo de mi empresa, esa S estilizada que mi madre había llamado barata, parecía vibrar con una energía propia. Era el símbolo de un viaje que nadie en mi familia había presenciado. Un viaje a través del rechazo, la duda y el agotamiento, pero también a través de la pasión, la perseverancia y, finalmente, el éxito. Un éxito que era silencioso, personal y, hasta ese momento, completamente invisible para ellos. El broche no era una joya, era una cicatriz de batalla, una medalla ganada en una guerra que ellos ni siquiera sabían que yo estaba librando.
el decano carraspeó, preparando el momento culminante. Comenzaremos reconociendo a nuestros patrocinadores de oro, dijo, y empezó a leer una lista de nombres y corporaciones. Con cada nombre, un aplauso educado resonaba en el salón. Reconocí a varios clientes de mi padre, a amigos de mis padres, a los pilares de la comunidad que siempre estaban en las páginas sociales de las revistas. Mi familia aplaudía con entusiasmo, asintiendo a las mesas donde se encontraban los homenajeados. Estaban en su elemento, participando en el ritual de reconocimiento mutuo que mantenía su universo en órbita. Estaban tan absortos en su propio reflejo que no notaron el cambio sutil en la iluminación. No sintieron la tensión que se acumulaba hacia un punto focal inesperado. Finalmente, el decano llegó al final de su lista. Dejó los papeles sobre el atril y miró directamente a la audiencia. Y ahora, la donación más grande en la historia de esta gala. Una suma que financiará 10 becas completas de ingeniería y ciencias de la computación durante los próximos 4 años. $1.000.000. Un jadeo colectivo llenó el silencio. El donante es un ejemplo de la nueva generación de líderes de Miami, una persona que demuestra que el éxito y la generosidad no tienen edad. Un reflector solitario se encendió, comenzando a barrer lentamente el oscuro salón. Observé el rostro de mi padre. Estaba tenso, sus ojos escrutando la sala, tratando de ser el primero en identificar al héroe de la noche. La luz se deslizó sobre su mesa, la rozó y siguió su camino. Y entonces se detuvo, directamente sobre mí. El rayo de luz era casi una cosa física, una columna de calor y peso que me inmovilizó en mi silla. Por un segundo eterno, el salón de baile, con sus cientos de invitados, se sumió en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la electricidad en los altavoces. Era un silencio de incredulidad, de confusión masiva. Cada cabeza, cada par de ojos, se giró lentamente, como girasoles siguiendo un sol imposible, desde la brillantez del escenario hasta la penumbra de mi rincón olvidado. Dejé de respirar. El universo entero se había contraído a ese círculo de luz blanca y a la pregunta silenciosa que flotaba en el aire. ¿Ella? La chica del rincón, la que no debía hablar con nadie, la que, según mi madre, podría ser confundida con el personal de limpieza. Mi mirada, por pura fuerza de costumbre, voló hacia la mesa número 1. Fue como ver una fotografía congelarse en el tiempo. La sonrisa de mi padre, Alejandro, se había petrificado a medio formar, sus labios ligeramente separados en una mueca de desconcierto. La copa de champán de mi madre, Isabela, se detuvo a centímetros de su boca, su mano temblando visiblemente. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, estaban desmesuradamente abiertos, fijos en mí con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de shock absoluto y una furia incipiente. Pero fue el rostro de Mateo el que más me impactó. Su suficiencia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad infantil, como si acabara de ver un truco de magia que no podía entender. Sus mundos, tan cuidadosamente construidos, se estaban resquebrajando en tiempo real. En ese silencio ensordecedor, la voz de mi madre resonó en mi memoria, nítida y cruel. Te confundirán con el personal de limpieza. Y una extraña paz me invadió. No era triunfo, no era venganza. Era la calma que sigue a una tormenta devastadora, la quietud que se asienta cuando todo ha sido arrasado y solo queda la verdad desnuda. Me di cuenta de que ya no me importaba. Su aprobación, esa montaña que había intentado escalar toda mi vida, se había desmoronado hasta convertirse en polvo. Ya no estaba en la cima, ni en la base. Simplemente ya no estaba en la montaña. Estaba en mi propio terreno, un terreno que ellos no podían ver ni tocar. Y esa luz no era un foco de acusación, sino el sol saliendo sobre mi nuevo paisaje. La luz del reflector captó un destello metálico en mi pecho, mi broche, esa pequeña S estilizada, el logo de mi empresa que mi madre había despreciado, ahora brillaba como un diamante. Bajo la intensa luz no parecía barato ni insignificante. Parecía un escudo, una declaración de identidad forjada en noches de trabajo y fe en mí misma. Se convirtió en el epicentro de mi ser en ese momento.
un ancla que me mantenía firme mientras las olas de cientos de miradas rompían contra mí. Era el símbolo de todo lo que ellos habían ignorado, ahora magnificado y proyectado para que todo su mundo lo viera. Ya no era solo el logo de mi empresa, era mi nombre, mi historia, mi victoria silenciosa hecha visible. El decano en el escenario, sintiendo la extraña parálisis de la audiencia, sonrió, quizás pensando que la sorpresa había sido demasiado grande. Su voz volvió a sonar, ahora con un tono de cálida confirmación. Sé que es una sorpresa para muchos, dijo, su voz resonando en el salón silencioso. La señorita Vargas es una de las mentes más brillantes y discretas de nuestra comunidad tecnológica. Su trabajo en Innovate AI no solo está redefiniendo la industria, sino que, como vemos esta noche, su generosidad está redefiniendo el futuro de nuestros estudiantes. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que mi familia tenía de mí. Discreta, brillante, generosa. Adjetivos que nunca me habrían asociado, ni en sus sueños más salvajes. Volví a mirar a mi familia. La confusión en sus rostros se estaba transformando en algo más feo. La incredulidad de mi padre se endurecía en sospecha, sus ojos de abogado escrutando la escena como si buscara una falla en el caso, una explicación lógica que no involucrara mi éxito. La palidez de mi madre daba paso a un rubor de humillación. Podía leer su mente. La gente los estaba mirando, susurrando, conectando los puntos entre la hija ignorada en el rincón y la filántropa en el centro de atención. Su peor pesadilla no era mi fracaso, sino un éxito que ellos no podían controlar ni atribuirse. Estaban perdiendo el control de la narrativa, y para ellos eso era peor que perder dinero. Un recuerdo fugaz, tan doloroso como un corte de papel, me vino a la mente. Mi graduación universitaria. Mis padres habían organizado una fiesta extravagante en la mansión. Mientras yo, la graduada, intentaba hablar con uno de los socios de mi padre sobre mis planes para mi startup, mi madre me había tomado suavemente del brazo y me había apartado. «Querida, deja que los adultos hablen de cosas importantes», me susurró con una sonrisa forzada. «Ve a ver si los invitados necesitan más bebidas». Me habían relegado al papel de anfitriona en mi propia celebración. Ahora, en este salón lleno de las mismas personas importantes, era yo quien estaba en el centro de la conversación más crucial de la noche, y ellos estaban en los márgenes, observando. Para que no quedara ninguna duda, el decano levantó su copa. «Pido a todos que se unan a mí en un brindis», proclamó, su voz llenando el espacio que antes ocupaba el silencio. «Por Sofía Vargas, una verdadera visionaria y una inspiración para todos nosotros». El hechizo se rompió. Un aplauso tentativo comenzó en una mesa cercana, luego en otra, y en cuestión de segundos se convirtió en una ovación atronadora que barrió el salón. Era real. Estaba sucediendo. El sonido me envolvió, no como un ruido, sino como una validación, una ola de reconocimiento que lavó los últimos vestigios de duda que mi familia había sembrado en mí durante tantos años. Sentí una fuerza tranquila subir desde mis pies, a través de mis piernas, hasta mi columna vertebral. Era hora. No iba a quedarme sentada en el rincón que me habían asignado, ni siquiera ahora que era un trono iluminado. La orden de mi padre, «Siéntate en un rincón y no hables con nadie», se había convertido en una ironía tan deliciosa que casi sonreí. Lentamente, con una dignidad que no sabía que poseía, empujé mi silla hacia atrás. El movimiento fue pequeño, pero se sintió monumental. Era el primer paso físico hacia mi liberación. La ovación continuaba y todos los ojos estaban fijos en mí, esperando una reacción, un discurso, una señal. Pero yo no tenía nada que decirles a ellos. Mi única comunicación necesaria era con mi pasado. Me puse de pie. El tejido de mi vestido azul oscuro cayó suavemente a mi alrededor. Mantuve la barbilla en alto, no con arrogancia, sino con una serenidad que se sentía como si hubiera nacido con ella. Mi mirada no recorrió la multitud que aplaudía. No buscó la aprobación en los rostros de los extraños. En cambio, miré directamente a través del mar de cabezas hacia la mesa número 1. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, los de mi padre, mi madre y mi hermano. En sus rostros ya no había solo shock, sino una pregunta desesperada y silenciosa.
¿Cómo? Y en mi calma, en mi silencio, les di mi respuesta. No les debía una explicación. El silencio que se produjo fue, de hecho, más fuerte que todos sus años de insultos. Con la ovación resonando en mis oídos como el rugido del océano, me mantuve de pie en mi pequeño círculo de luz. El sonido era abrumador, pero dentro de mí reinaba un silencio absoluto. Fijé mi vista en la mesa número 1, un diorama de emociones congeladas. El rostro de mi padre, Alejandro, era una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos mientras apretaba el mantel de lino. Mi madre, Isabela, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su sonrisa de anfitriona perfecta se había derretido en una mueca de pánico y humillación pública. Mateo me miraba con los ojos desorbitados, como si yo fuera un fantasma que había vuelto para atormentarlo. En ese instante, su universo, regido por el estatus y las apariencias, se había fracturado, y yo era la grieta que lo partía en dos. No sentí placer en su dolor, solo la extraña levedad de la indiferencia. Entonces di un paso, y luego otro. Comencé a caminar, no hacia el escenario, como todos esperaban, no para aceptar el aplauso ni para dar un discurso de agradecimiento. Mi camino tenía una dirección diferente. Me movía lentamente, con una deliberación que nunca antes había sentido, a través del laberinto de mesas. Con cada paso sentía que me despojaba de una capa invisible de duda y dolor. La gente se apartaba, sus rostros llenos de curiosidad y confusión, creando un pasillo para mí. El reflector me seguía, convirtiendo mi silencioso peregrinaje en un espectáculo. No estaba huyendo, estaba avanzando, por primera vez, hacia un futuro que no incluía la sombra de mi familia. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era el único ritmo que importaba, un metrónomo marcando el comienzo de mi nueva vida. Pude sentir el cambio en la atmósfera de la mesa VIP a medida que me acercaba. La incredulidad de mi padre se estaba convirtiendo en una rabia helada. Lo conocía lo suficiente como para saber que no estaba enojado por la donación, sino porque había ejecutado un movimiento de poder en su tablero de ajedrez sin que él lo supiera. Había violado la regla más importante de su mundo. Él controlaba la narrativa. Mi madre, por otro lado, estaba sumida en la agonía social. Podía oír los susurros, imaginar las preguntas que les harían sus amigos. ¿$1 millón? ¿De Sofía? ¿Pero no decían que su negocio era solo un hobby? Su reputación, su imagen cuidadosamente curada de una familia perfecta y todopoderosa, se estaba desmoronando ante sus ojos, y la arquitecta de esa demolición era la hija que habían intentado mantener invisible. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza, no como una herida, sino como una ironía final. Encuentra un rincón, siéntate allí y no hables con nadie. Y eso fue exactamente lo que hice. Me senté en el rincón que me asignaron. Fui invisible. No hablé con nadie importante para ellos. Cumplí sus órdenes al pie de la letra, y al hacerlo, las despojé de todo su poder. Mi silencio había sido más elocuente que cualquier discurso. Mi obediencia se había convertido en mi arma más afilada. Al caminar ahora, alejándome de ese rincón, no solo estaba desafiando su mandato, sino que estaba demostrando que el lugar que me habían asignado nunca podría contenerme. El rincón no era mi prisión. Había sido mi puesto de observación, desde donde planeé mi silenciosa liberación. La gente a mi alrededor, incluyendo al decano en el escenario, asumió que me dirigía hacia él. Su rostro se iluminó con una sonrisa de bienvenida, extendiendo una mano en mi dirección, invitándome a subir y aceptar el reconocimiento. Pude ver el alivio en su expresión. La extraña situación estaba a punto de normalizarse. El guión social dictaba que yo debía subir, sonreír modestamente, decir unas palabras de agradecimiento y aceptar mi lugar como la heroína de la noche. Por un segundo, la tentación fue real. La niña dentro de mí, la que había anhelado un aplauso toda su vida, quería subir a ese escenario y bañarse en esa luz. Pero la mujer en la que me había convertido esa noche sabía que ese aplauso no era el premio. La libertad lo era. Y entonces hice mi movimiento final,
Justo cuando llegué al pasillo central que llevaba al escenario, giré 90 grados. Mi nuevo rumbo me llevaba directamente hacia la mesa de mi familia. No para enfrentarlos, no para hablarles, ¿no?, sino para pasar junto a ellos. El murmullo en la sala se intensificó. El decano bajó la mano, confundido. El reflector titubeó por un momento antes de seguirme. Me acerqué a su mesa, el epicentro de mi dolor pasado, y por primera vez no sentí miedo. No sentí la necesidad de encogerme. Caminé con la espalda recta, mi mirada fija en las grandes puertas de roble al fondo del salón. Estaba tan cerca que podía oler el costoso perfume de mi madre, el mismo que usaba en cada evento para marcar su territorio. Al pasar junto a ellos, el tiempo pareció ralentizarse. No los miré directamente, pero los sentí. Pude sentir la ola de calor de la furia de mi padre, la fría desesperación de mi madre. Vi, por el rabillo del ojo, cómo la mirada de Isabela se clavaba en mi pecho, directamente en el pequeño broche con el logo de mi empresa. El broche que ella había llamado barato, ahora brillaba bajo las luces del salón como un faro. En ese pequeño trozo de metal estaba contenida toda la historia que ella se había negado a ver. Las noches en vela, los sacrificios, el éxito construido ladrillo a ladrillo, dólar a dólar. Era la prueba tangible de un mundo que existía fuera de su control, un mundo donde yo no era la hija de Alejandro Vargas, sino la fundadora de Innovate AI, un mundo donde yo había ganado. No me detuve. Continué mi marcha constante y tranquila hacia la salida. La ovación había cesado, reemplazada por un silencio desconcertado y susurros. Estaba rompiendo todas las reglas de su juego. Se suponía que debía anhelar su mundo, no darle la espalda. Se suponía que debía usar mi nuevo poder para asegurar un asiento en su mesa, no para abandonar la habitación por completo. Mi partida silenciosa era una declaración más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado en ese escenario. Era un rechazo, no solo a ellos, sino a todo su sistema de valores, a su definición de éxito, a su teatro de la superioridad social. Y lo hice sin una sola palabra de acusación, lo que lo hacía aún más devastador para ellos. Justo antes de llegar a las puertas me detuve por una fracción de segundo. No me di la vuelta. No necesitaba ver sus rostros una vez más. Solo necesitaba sentir el peso del momento. En esa pausa, me despedí de la Sofía que había pasado su vida esperando una migaja de afecto de su parte. La enterré allí mismo, en el suelo de mármol de ese opulento salón de baile, bajo la mirada atónita de la élite de Miami. Era un funeral silencioso por la niña que fui y una celebración por la mujer que acababa de nacer. El silencio que se produjo en esa pausa fue la respuesta a todo. Fue más fuerte que todos sus años de insultos, más definitorio que cualquier veredicto que mi padre hubiera ganado, y más valioso que cualquier joya que mi madre hubiera usado. Empujé las pesadas puertas de roble. Se abrieron con un susurro, revelando el vestíbulo silencioso y vacío. El sonido del salón de baile, los murmullos, la música lejana. Todo fue cortado abruptamente cuando las puertas se cerraron detrás de mí con un suave y definitivo clic. El silencio era total. Me quedé allí, en la quietud del vestíbulo, la luz del candelabro brillando sobre mí. No había nadie para aplaudir, nadie para juzgar, solo yo. Y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente. El aire se sentía diferente aquí fuera, más ligero, más limpio. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con él. El peso que había llevado sobre mis hombros durante 25 años se había desvanecido. No miré hacia atrás, no había nada para mí en esa habitación. Mi familia, mi pasado, la niña que suplicaba ser vista. Todo estaba al otro lado de esa puerta. Caminé por el largo pasillo alfombrado hacia la salida principal, mi sombra alargándose delante de mí. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía una cosa con una certeza que me recorría hasta los huesos. Sería mío. Completamente mío. La gala continuaría, los susurros eventualmente se calmarían y mi familia tendría que encontrar una nueva historia que contar. Pero su historia ya no era la mía. Yo estaba fuera del libro, lista para escribir mi propio capítulo. Uno donde la protagonista no necesitaba la aprobación de nadie para saber su propio valor.
Finalmente, era libre. El viaje de regreso a mi apartamento en Brickell fue un borrón de luces de la ciudad reflejadas en el pavimento mojado por una llovizna pasajera. El silencio dentro de mi auto era un bálsamo, un contraste absoluto con la cacofonía de aplausos y susurros que había dejado atrás. No me sentía eufórica ni vengativa. Sentía una quietud profunda, como la superficie de un lago después de una tormenta. Mi teléfono, que había puesto en modo silencioso, permanecía oscuro en el asiento del copiloto. No lo toqué. No esperaba una llamada de ellos, y por primera vez no la quería. Al llegar a mi edificio, el único sonido era el de mis propios pasos en el garaje vacío. Entré a mi apartamento, mi verdadero hogar, y lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Me senté en mi sofá, en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad, y respiré. Era el primer aliento de una vida que, por fin, me pertenecía por completo. A la mañana siguiente, mi teléfono era un campo de batalla digital. Decenas de llamadas perdidas de mi padre, mi madre y Mateo. Los mensajes de texto eran un torbellino de acusaciones, demandas y una furia apenas disimulada. Mi padre exigía una explicación inmediata por la vergüenza pública a la que los había sometido. Mi madre me acusaba de ser una desagradecida y de montar un espectáculo para humillarlos. Mateo, en su estilo característico, me llamó traidora, preguntándome cómo me atrevía a ocultarles mi éxito y usarlo como un arma contra ellos. Ni una sola palabra de orgullo, ni una pizca de arrepentimiento por sus propias acciones. Eran las mismas voces, la misma ceguera, la misma incapacidad para verme. Leer sus palabras fue la confirmación final de que mi decisión no había sido una reacción, sino una revelación. No había nada que salvar allí. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí la configuración de mi teléfono. Mi dedo se posó sobre el nombre de mi padre, Alejandro Vargas, y presioné bloquear este contacto. Hice lo mismo con el de mi madre, Isabela Vargas, y con el de mi hermano, Mateo Vargas. El acto fue simple, casi anticlimático, pero se sintió como cerrar con llave la puerta de una prisión. No hubo lágrimas, ni un nudo en la garganta, solo una sensación de alivio, de limpieza. Era una frontera digital que reflejaba la frontera emocional que había establecido la noche anterior. Ya no podían alcanzarme. Sus voces, que habían sido la banda sonora de mis inseguridades durante 25 años, finalmente se habían silenciado. Y en ese silencio, por primera vez, pude escuchar mi propia voz, clara y firme. Un par de días después organicé el último paso logístico de mi emancipación. Contraté a una empresa de mudanzas profesional para que recogiera las pocas pertenencias personales que aún quedaban en mi antigua habitación en la mansión de Coral Gables. Llamé a la casa en un momento en que sabía que solo estaría el personal de servicio y les informé que los transportistas llegarían a una hora específica. No quería una confrontación. No necesitaba un último acto dramático. Mi guerra no había sido contra ellos, sino contra la versión de mí misma que ellos habían creado. Y esa guerra ya las había ganado. Quería que el final fuera limpio, eficiente y sin emociones, como una transacción de negocios. Mi libertad no era negociable, y no requería un debate final. Cuando llegué a la mansión con los transportistas, la casa estaba tan silenciosa como un mausoleo. Mientras ellos empacaban mis libros y algunas cajas de recuerdos, caminé por los pasillos por última vez. Vi el Patek Philippe de mi padre sobre su mesita de noche, las llaves del Mercedes de mi madre en un cuenco de plata en la entrada. Esos objetos, que antes representaban un mundo inalcanzable de éxito y pertenencia, ahora me parecían simples cosas, reliquias de un imperio en el que ya no tenía interés. No sentí nostalgia ni tristeza, solo la distancia de un visitante en un museo. Tomé una última foto de mi infancia, una en la que sonreía genuinamente antes de que aprendiera a buscar su aprobación. La guardé en mi bolso y me fui sin mirar atrás. El eco de la gala, por supuesto, no se desvaneció de inmediato. A través de Camila y de un par de artículos en las páginas sociales de Miami, supe cómo mi familia manejó las consecuencias. Optaron por la única estrategia que conocían, el control de daños.
En las semanas siguientes comenzaron a hablar de mí con un orgullo repentino y falso. Siempre supimos que Sofía tenía un talento especial, le dijo mi madre a una reportera en otro evento benéfico. Mi padre comentó a un colega que mi discreción siempre había sido una de mis mayores virtudes. Intentaron reescribir la historia, absorber mi éxito en su narrativa familiar para salvar las apariencias. Pero era demasiado tarde. La imagen de ellos, congelados en shock en la mesa VIP mientras el reflector me iluminaba en el rincón, se había convertido en una leyenda silenciosa entre la élite de la ciudad. Su poder, basado en la percepción, había sufrido un golpe del que nunca se recuperarían del todo. Mi vida, mientras tanto, floreció lejos de su sombra. Mi oficina se convirtió en mi santuario y mi campo de juego. El respeto de mis empleados, ganado a través del trabajo duro y el liderazgo, era 1000 veces más valioso que el falso orgullo de mi familia. La donación a la universidad abrió puertas inesperadas. Recibí propuestas de colaboración de otras instituciones y mi empresa ganó una reputación no solo por su innovación, sino también por su conciencia social. Mi éxito ya no era algo que tenía que justificar o minimizar, era simplemente mi realidad. Cada mañana, al entrar en mi oficina y ver a mi equipo trabajando, sentía una gratitud profunda. Había construido esto, no para demostrarles nada a ellos, sino para construirme a mí misma. Una noche, Camila vino a mi apartamento con una botella de vino para celebrar. No celebrábamos un nuevo contrato ni un hito financiero, sino algo mucho más simple. Por ti, dijo, levantando su copa. Por la mujer que siempre supe que eras. Nos sentamos en mi balcón con la vista del perfil de Brickell iluminando la noche. Hablamos de todo y de nada, y su amistad, constante y sin condiciones, me fue el ancla final en mi nueva realidad. Ella había sido el único testigo de mi lucha, y ahora era la única persona con la que necesitaba compartir mi paz. El apoyo genuino no necesita grandes gestos ni aplausos públicos. A veces, solo necesita una copa de vino y una amiga que te vea por quien realmente eres. Hoy, meses después de esa noche, la herida ha cicatrizado. Ya no hay dolor, solo una cicatriz delgada que me recuerda de dónde vengo. Pero no define a dónde voy. No he vuelto a hablar con mi familia. Su silencio es ahora una elección mutua. A veces me pregunto si alguna vez entendieron lo que sucedió, pero la pregunta se desvanece rápidamente. Ya no importa. Mi padre, mi madre y mi hermano siguen viviendo en su mansión de Coral Gables, atrapados en su mundo de apariencias. Yo vivo en el mío, un mundo construido con líneas de código, confianza y la serena certeza de mi propio valor. Mi broche, esa pequeña S estilizada, ahora descansa en mi escritorio. No como un trofeo de guerra, sino como una brújula. Un recordatorio de que el camino más importante no es el que te asignan, sino el que construyes tú misma, paso a paso, en silencio, hasta que tu propia luz es demasiado brillante para ser ignorada. Miro hacia atrás, a esa noche en el salón de baile, y entiendo que la lección más importante no se reveló bajo la luz del reflector, sino en el silencio que vino después. La herida más profunda que tu familia puede infligirte no son las palabras crueles que dicen, sino la duda que siembran dentro de ti. Durante años llevé su opinión como un espejo, creyendo que su reflejo distorsionado era mi verdadero yo, la hija inadecuada, el pasatiempo sin importancia. Pero esa noche, al ver el shock en sus rostros, me di cuenta de algo fundamental. Su opinión no era un espejo, era una jaula. Y yo, sin darme cuenta, les había entregado la llave durante toda mi vida. La verdadera libertad no llegó cuando el mundo me vio, sino cuando dejé de necesitar que ellos lo hicieran. Pasé la mayor parte de mi vida intentando traducir mis logros a un idioma que ellos pudieran entender. Les hablaba de métricas de crecimiento, de rondas de financiamiento, de innovación tecnológica, pero para ellos era como si hablara en un dialecto extranjero. Su idioma era el de los apellidos, los clubes de campo y las juntas directivas heredadas. La noche de la gala, finalmente entendí que no era mi trabajo ser traductora. No tenía que convertir mi éxito en algo que ellos pudieran digerir y aprobar. Mi valor no era un concepto que necesitara su validación para ser real.
El error nunca fue mi trabajo o mis sueños. El error fue creer que necesitaba su permiso para perseguirlos y, sobre todo, para sentirme orgullosa de ellos. Dejé de buscar un asiento en su mesa y me di cuenta de que había construido la mía propia desde cero. El verdadero poder no reside en la riqueza que heredas o en el estatus que proyectas, sino en el valor que creas. Mi padre tenía su Patek Philippe, mi madre su Mercedes-Benz, símbolos de un mundo que se mide por lo que se tiene. Mi único adorno esa noche fue un pequeño broche de metal que representaba lo que había construido. Ellos lo vieron como algo barato, pero era el objeto más valioso de esa habitación, porque no estaba comprado, estaba ganado. Estaba forjado con noches sin dormir, con rechazos, con perseverancia y con una fe inquebrantable en mi propia visión. La donación de $1.000.000 no fue un acto de ostentación. Fue la manifestación física de ese valor invisible, una forma de convertir mi trabajo en una oportunidad para otros, algo que su dinero, usado solo para mantener las apariencias, nunca podría lograr. La lección más grande que aprendí es que la respuesta más poderosa a la humillación no es un grito, sino una acción silenciosa y digna. Podría haberme subido a ese escenario, haber tomado el micrófono y haberles contado a todos cómo mi familia me había menospreciado. Podría haber buscado la venganza, saboreando su vergüenza pública. Pero eso habría significado seguir jugando su juego, un juego basado en el drama y la manipulación emocional. En cambio, elegí el silencio. Mi silencio al sentarme en el rincón que me asignaron, mi silencio bajo el reflector, y mi silencio al caminar hacia la salida. Ese silencio fue mi declaración final. Dijo: su opinión sobre mí ya no tiene poder. Su mundo ya no me define. He terminado. Y ese silencio, lo sé, resonó en sus oídos más fuerte que cualquier acusación que pudiera haber hecho. La libertad, cuando finalmente llega, no se siente como fuegos artificiales. Se siente como paz. Es la quietud que queda cuando las voces críticas en tu cabeza, esas que suenan sospechosamente como las de tu familia, finalmente se callan. Es despertarse por la mañana y que tu primer pensamiento no sea ¿qué puedo hacer hoy para que se sientan orgullosos?, sino ¿qué puedo hacer hoy para sentirme orgullosa de mí misma? Romper lazos tóxicos, incluso con tu propia familia, es un acto de autopreservación. No es una traición, es un acto de lealtad hacia la persona en la que te estás convirtiendo. La cicatriz de su rechazo siempre estará ahí, pero ya no duele al tocarla. Ahora es un recordatorio de la batalla que libré por mi propia alma, y que gané. Así que, si estás en una situación en la que te hacen sentir pequeño, invisible o indigno, quiero que sepas esto: tu valor no es una propuesta que deba ser aprobada en una junta familiar. No es algo que se otorga o se quita según el estado de ánimo de otra persona. Tu valor es inherente, se forja en tu resiliencia, en tu bondad, en tu pasión y en el coraje que se necesita para seguir siendo tú mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra persona. No tienes que prenderte fuego para mantener a otros calientes. A veces, la decisión más valiente que puedes tomar es simplemente darte la vuelta, en silencio, y caminar hacia tu propia luz, dejando que ellos se queden en la sombra de sus propias limitaciones. ¿Alguna vez has tenido que luchar para que tu propia familia te viera por quién eres realmente? Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido el peso de no ser suficiente para las personas que más deberían amarte, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí no solo contamos historias, sino que construimos una comunidad de personas que han convertido sus heridas en fortaleza. Deja un comentario abajo contándome qué parte de mi viaje te tocó más. Tu historia importa, y créeme, hay un poder inmenso en saber que no estás solo en tu lucha. Juntos, podemos recordarnos que nuestro valor no está en debate.